Muy queridos hermanos, el día de ayer terminamos de leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que nos habla de ese primer sacramento en la vida cristiana. Ese sacramento en el que Cristo Jesús, que siendo Dios quiso hacerse hombre como nosotros, quiso asumir la naturaleza y la condición frágil y mortal del ser humano, nos hace partícipes de su resurrección y de su nueva vida, para que nosotros que hemos nacido mortales y frágiles, podamos también participar de su vida divina y eterna. Hemos hablado del nuevo nacimiento, del nacer de lo alto, por medio de dos elementos vitales para el ser humano: el agua y el aire, el agua y el espíritu. Dos elementos vitales. Y la vida nueva, que consiste en dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Hoy iniciamos la lectura del capítulo 6 del mismo Evangelio, del Evangelio de San Juan. Este capítulo nos habla de otro importante sacramento de la iniciación cristiana. Este capítulo nos habla de la Sagrada Eucaristía, del pan que Jesús tomó en sus manos, del pan que Jesús bendijo, del pan que Jesús partió, del pan que Jesús dio de comer a sus seguidores. Este pan, esta Eucaristía, que el Señor convirtió en memorial suyo y nos mandó celebrarlo. A lo largo del Antiguo Testamento son muchas las figuras que hacen referencia a las Escrituras. Pero hoy, tratando de leer esta primera parte del capítulo 6 de Juan, solo hago referencia a dos. Primero, en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Estaban felices. Ya no eran esclavos. Ya no eran oprimidos. Ya no eran castigados severamente por sus dueños. Habían escuchado la voz de Dios, que por medio de Moisés les dio una ley. Los hizo pueblo, un pueblo libre. Sin embargo, en su peregrinar hacia la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, los patriarcas, desfallecían de hambre en el desierto y clamaron contra Moisés y se rebelaron contra Dios diciendo: ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir de hambre en el desierto? Estábamos mejor cuando éramos esclavos en Egipto, porque aunque fuéramos esclavos, podíamos comer aunque fuera cebollas. Ahora somos un pueblo libre. Pero ¿de qué nos sirve la libertad si no tenemos que comer? El alimento también como algo esencial en el camino de nuestra vida. El alimento que nos nutre y que nos sostiene. Un segundo pasaje es del libro de los Reyes. Es el profeta Elías, que cansado de predicar a un pueblo de dura cabeza, se desespera y se rinde y quiere huir. Y después de mucho caminar, cae rendido de cansancio y recostado en el suelo, le suplica a Dios: mátame,
déjame morir. Mi vida no tiene sentido. Mi misión no sirve para nada. Y se queda adormilado. De pronto un ángel del cielo lo despierta, le presenta pan y vino y le dice: Elías, come y bebe. Todavía te falta mucho. Todavía te falta mucho por caminar. Todavía te falta mucho por andar. Es la respuesta de Dios. ¿Te quieres rendir? ¿Quieres morirte? Aliméntate. Nútrete. Falta todavía mucho camino. Falta todavía mucho cansancio. Falta todavía mucho sudor y muchas lágrimas. Te falta mucho para llegar a la meta. En el Nuevo Testamento también pudiéramos hacer referencia a aquella Cuaresma que Jesús vivió después de su bautismo. 40 días en el desierto sin probar alimento. Y sintió hambre. Un hambre atroz. Un hambre inimaginable. Y se presenta el seductor, el mentiroso, el que trata de engañarnos. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tú eres el Hijo de Dios. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, tomada de las mismas Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Estupenda respuesta. Jesús en ningún momento dice: no necesitamos el pan. Claro que el pan es necesario, pero no solo de pan. El pan es necesario. El alimento es vital para continuar viviendo, para no perecer en el camino antes de llegar al final. Pero no basta el pan. Necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. En estos días de cuarentena, muchas veces tenemos que conformarnos con nutrirnos de la palabra de Dios que escuchamos a través de las redes sociales, a través de tantos medios. Pero no tenemos pan. No tenemos ese pan que Cristo tomó en sus manos, ese pan que Cristo bendijo, ese pan que Cristo partió, ese pan del que quiere que comamos todos. Tomen y coman todos de él. Tenemos hambre. Hambre de ese pan de vida eterna. Hambre del sacramento de la comunión. Nos hemos alimentado con la comunión espiritual. Pero nos hace falta la Eucaristía. Para el cristiano, para el católico, la Eucaristía es esencial. No es algo optativo. No es algo accidental. No es algo que podamos decir, si se puede, qué bueno, y si no, como quiera. Para nosotros la Eucaristía es la fuente, es el centro, es el culmen de la vida cristiana. Es el más grande, admirable y maravilloso de todos los sacramentos. Esencial en la vida del cristiano. Juan Pablo II afirma: sin Eucaristía no hay iglesia.
La iglesia no es virtual. Es un pueblo que se congrega alrededor del altar. Es un pueblo, una familia que se congrega alrededor de la mesa para partir y compartir el pan que Jesús nos da. El pan de la palabra, pero también ese pan que baja del cielo, el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy se nos pide reducirnos a las actividades esenciales. Para la iglesia hemos hecho el gran sacrificio de alimentarnos de la palabra y de la comunión espiritual. Pero para la iglesia, la Eucaristía es esencial. No solo de pan, pero también necesitamos el pan. Los católicos de mi época, que fuimos educados antes del concilio, recordamos cuando nos enseñaban los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Oír misa completa los domingos y fiestas de guardar. Y muchos fieles, angustiados, se acercaban el domingo al sacerdote: Padre, llegué cuando estaban leyendo el Evangelio. Padre, llegué cuando ya estaban rezando el credo, se acabó el Evangelio. Estuve todo el ofertorio, di colecta, estuve en la consagración, estuve durante la comunión, pero no escuché la palabra. ¿Me valió la misa? Esa era la angustia. Esa era la angustia. Las dos cosas necesarias. La iglesia nos manda por eso, porque la Eucaristía es necesaria, no solo como celebración, sino como alimento que nos sostiene en nuestro camino al Padre. Comulgar por lo menos una vez al año durante el tiempo de Pascua. Por lo menos. Se aconseja la comunión mensual, si se puede la semanal, y si es posible a diario, porque tan esencial es para la vida del alma el cuerpo y la sangre de Cristo, como esencial es para la vida del cuerpo el pan que a diario comemos en nuestras casas. Es cierto. Habrá ocasiones en que no todos los días tenemos que comer. Habrá muchas veces que tendremos que comer comida chatarra que no nos nutre. Pero el cristiano necesita de este pan. Hoy de eso nos habla este evangelio. Una multitud iba siguiendo a Jesús y llevaba varios días siguiéndolo y escuchando su palabra con deleite. Pero no solo de palabras vive el hombre, también necesita el pan. Y Jesús llama a Felipe, uno de los 12. ¿Qué haremos para dar de comer a toda esta multitud que nos viene siguiendo? Y Felipe se queda asustado. Señor, ¿qué podemos hacer? Ni siquiera si lográramos juntar 200 denarios, podríamos comprar pan suficiente para darle un pedacito a cada uno de los aquí presentes. Mira, Señor, es una muchedumbre. Son 5,000 los puros hombres, más las mujeres y los niños. Y entonces interviene otro de los apóstoles, Andrés, el hermano de Pedro, y le dice a Jesús: bueno, pues aquí hay un muchacho de buena fe, que me ha dicho que él trae 5 panes y 2 peces, que si de algo te sirven. Y Jesús toma esos panes y esos peces, manda a la gente que se siente en el pasto, toma el pan, bendice, parte y da.
Lo mismo hizo con el pez. Bendice, parte y da. Y todos comieron todo lo que quisieron. A nadie se le dijo, no, está racionadito, nomás tantito. Todo lo que quisieron. Y todos quedaron saciados, saciados, saciados. Y Jesús, consciente de la importancia del alimento, dice, no desperdicien lo que quedó. Hay gente que tiene hambre. Recojan los pedazos de pan y de pescado que sobraron y póngalos en canastos. En un mundo donde existe el hambre, ¿cómo puedes desperdiciar la comida? Ay, mamá, no me gustó, la voy a tirar a la basura. Ay, qué hamburguesa tan fea, le doy una mordida y tiro lo demás. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En el desierto había pasado lo mismo. El pueblo reclamó, no tenemos qué comer. Nos sacaste para matarnos de hambre. Y Dios hizo caer el maná, pan del cielo. Y había un fenómeno muy curioso. Mucha gente acaparadora decía, tenemos que agarrar mucho, porque ¿qué tal si mañana no cae pan del cielo? Tenemos que tener nuestro guardadito de pan. Y entonces juntaban mucho pan, pero empezaban a comer y no llenaban, y se acababan todo el pan que habían juntado para toda la semana en un solo día. Y hasta entonces llenaban. En cambio, el pobre viejito que no podía caminar, ya cuando recogía el pan, pues ya nada más le tocaban migajitas. Pero con esas migajitas quedaba saciado. Nadie quedaba con hambre. Nadie se convertía en glotón. Así es la Eucaristía. A veces nos dan una partícula de hostia. A veces nos dan la hostia completa. A veces, cuando no hay sagrario, a un fiel le pueden dar varias hostias porque no hay dónde guardar la reserva. Pero no quedan unos empanzurrados y otros hambrientos. No, pues nada más me tocó un pedacito. Todo de Cristo. Todos quedaron saciados. Pero hay otro hecho que me llama la atención. Hay otro hecho que me llama la atención. La multitud se entusiasma. Aquello fue un espectáculo. Nos dio de comer con 5 panes y 2 peces a todos. Este es el profeta. Y querían hacerlo rey. Y Jesús huyó. Se retiró a un lugar solitario. No era su proyecto. El Evangelio de San Juan hace referencia a las costumbres del Imperio Romano. Los césares acostumbraban ganarse el favor del pueblo con pan y circo. Pan y circo. Nos dio pan para todos. Organizó un espectáculo magnífico. Arriba el César, gloria al César. El César es Dios, el divino Augusto, el divino Calígula, el divino Tiberio, el divino Nerón. Y a lo largo de la historia, muchos falsos mesías, falsos redentores, han querido conquistar al pueblo con pan y espectáculos, con pan que ellos no compraron. Jesús no compró 5 panes y 2 peces.
Un joven se los dio. Un muchacho. Jesús no busca ser rey. Jesús no tiene fines políticos. Jesús no tiene fines clientelares. La preocupación de Jesús por la gente es sincera. No busca una base de votos que lo proclamen rey, emperador y Dios. Él rehúye esas cosas. La manera de actuar de Jesús es distinta a la de los mesías humanos, a la de los falsos redentores y salvadores de la patria, del país y del mundo. Pan y circo. Vamos a traer los mejores artistas y hacer un festival en el Malecón, en el Ángel de la Independencia, en el Palacio Nacional, en el Zócalo. Pan y circo. Pan que no pagaste. Y circo. Jesús es distinto. No tiene fines políticos ni clientelares. Se preocupa de la gente. Esa es su preocupación. Jesús huye. Jesús huye. El pan lo había dado un muchacho. No nos dice su nombre. Y eso es bello. Eso es bello porque cualquiera de nosotros podemos identificarnos con ese muchacho. Podemos decir, pues yo puse mi granito de arena. Yo puse lo poquito que podía dar. Yo no puedo saciar el hambre del mundo entero, soy pobre. Pero dentro de mis posibilidades, yo hice todo lo que pude. Puse en manos de Dios mis 5 panes y mis 2 pescados. Cualquiera de nosotros. Cualquiera de los otros que no se dedica nada más a criticar, nada más a hablar, sino que de veras ponen su granito de arena. A veces oigo que gente dice, no, ya no le den dinero a Cáritas ni a la iglesia. Miren, el obispo está gordo. Y les apuesto que esos nunca han dado un 5 de colecta. Ni han dado a Cáritas ni al Teletón. Habladores. Habladores. Tienen boca. Pero hasta ahí. Un muchacho. Y nos permite recordar a todos los muchachos, a todos los jóvenes que en momentos de desgracia se convierten en héroes, que cuando tiembla en México los vemos activos, convocándose a través de las redes para ayudar a salvar a los que quedaron entre las ruinas, para llevar alimentos, para ayudar a la gente. Jóvenes llenos de ideales que quieren hacer algo, que quieren poner su granito de arena. Y pienso en los jóvenes de los que les hablé hace pocos días en la parroquia de la Divina Misericordia. Esos jóvenes que arriesgándose al contagio dan de comer a los pobres y llevan comida a los hogares de los ancianos y de los enfermos que no pueden ir a las capillas a recoger su ración. Y pienso en mí, en los viejos, en los sueños que tuvimos cuando éramos jóvenes, en nuestra rebeldía contra la injusticia, contra la desigualdad, que nos hizo hacer marchas en el 68 y en el 72. Éramos jóvenes idealistas. Queríamos transformar México. Pero después nos hemos acomodado, nos hemos asentado. Después hemos usado eso como clientela política para convertirnos en los dueños de la nación y en los más corruptos, que vendemos el pan
y lo vendemos caro. Hablamos de la Eucaristía, relacionada con el alimento diario. En la primera lectura seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ayer decíamos, los apóstoles rebelándose contra el Sanedrín predicaron a Jesús. Los mandan a arrestar, los regañan. Pedro les contesta, es importante, es nuestro deber obedecer a Dios antes que ustedes. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó y lo mandó como salvador de todo su pueblo. El Sanedrín se exaspera y los condenan a muerte. Decidieron su muerte. Pero antes de realizar la ejecución, un rabino, un fariseo, muy conocedor de las Escrituras, doctor de la ley, pide la palabra. Era un hombre muy respetado en todo Jerusalén. Era el rabino más destacado. Pablo presumirá, yo fui alumno de Gamaliel. Yo fui discípulo de Gamaliel, yo aprendí a sus pies. Ese Gamaliel pidió la palabra. Y les dijo y mandó sacar a los apóstoles y les dijo, a ver, tranquilos, antes de matarlos, piensen las cosas. Falsos caudillos y mesías han aparecido siempre a lo largo de la historia. Recuerden ustedes a Teudas, reunió un grupo de secuaces, fue detenido, fue ejecutado y sus secuaces se dispersaron. Y más recientemente, cuando hubo el censo, cuando Jesús nació, cuando hubo el censo, hace 30 años, se levantó Judas, también era Galileo, y también reunió un grupo de secuaces, y armó una revuelta, y quería ser el héroe nacional, a la altura de los grandes héroes. Quería ser igual a Abraham, a Moisés, a Elías. Quería ser de los grandes y pasar a la historia. Murió. Y su movimiento desapareció. Tengan cuidado con lo que hacen con ellos. Si lo que ellos están haciendo es cosa de hombres, su movimiento terminará como terminó el imperio de los Césares, el imperio de Alejandro Magno, el imperio de Napoleón, el imperio de Hitler y las grandes dictaduras que han existido en el mundo, de todos los colores, capitalistas y comunistas. Si es cosa de hombres, tendrá fin. Pero si esto es cosa de Dios, esto no lo podrán destruir. No se arriesguen a luchar contra Dios. Oyeron su consejo y cambiaron la sentencia. Unos azotes, unos latigazos, una advertencia, no sigan predicando, y van para afuera. Y los apóstoles no salieron acongojados ni adoloridos, salieron felices de haber sufrido aquellos ultrajes, insultos y azotes por el nombre de Jesús. Dichosos ustedes cuando los persigan, los calumnien, los azoten, los torturen y los maten. Así ha sucedido siempre y seguirá sucediendo con los verdaderos profetas. Dichosos ustedes. Y así salieron los apóstoles, dichosos y felices. Hermanos y hermanas, al reunirnos física o virtualmente, ahorita virtualmente,
en torno a la mesa de la palabra y del altar, demos gracias a Dios por esta Eucaristía y pidámosle al Señor, no queremos morir de hambre en el desierto. Danos siempre de ese pan y que pronto todos, principalmente nuestros enfermos que están en grave peligro de muerte, puedan tener el consuelo de alimentarse de ti para que puedan llegar a tu casa.